Buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más aquí en la Poeteca de Canarias, en el Parque Los Dragos, en La Laguna. Y hoy tenemos con nosotros una invitada de lujo, Beatriz Morales Fernández. Es graduada en lengua española y literaturas hispánicas, profesora de lengua castellana y literatura e investigadora en el programa de doctorado en estudios lingüísticos y literarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y está realizando una tesis doctoral dedicada a la relevancia geográfica del paisaje en la literatura canaria. Como escritora ha participado en varias antologías como Ámbitos de microficción, publicada por Anroarte Ediciones en 2011, Versos en la ULPGC, publicada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019, Antología Hogareña, por la Carmencita Editorial en 2021, y Más de 100 escritos a padrón, especial centenario, publicado por el Cabildo de Gran Canaria en 2021, con motivo de los 100 años del nacimiento del pintor Antonio Padrón. En el 2020 vio la luz su primer poemario, La premisa de la inocencia, a partir de una coedición con Tomás Redondo Velo, impulsada por la Fundación Mafre Buenarteme con motivo del Día de las Letras Canarias, y actualmente es presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy Beatriz nos va a hablar sobre Ángel Guerra, que como saben es el escritor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2024, y para eso pues nos ha traído una conferencia titulada ¿Qué esconde el mar cuando se embellece en la literatura? José Betancor Cabrera, nuestro Ángel Guerra y su atlanticidad social. Pues ya te dejo paso y todo tuyo. Muchas gracias, Ramiro. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí un viernes a las 8, al menos abrigaditos del frío lagunero. Y por supuesto, muchísimas gracias a la Asociación Tres Orillas por permitirnos estar aquí en la Poeteca de Canarias, que me parece un lugar... Buenas tardes. Que me parece un lugar precioso, rodeados de libros, en medio de una ciudad tan histórica como es La Laguna, así que qué mejor lugar para hablar de literatura que este, ¿no? Bueno, como has dicho, Ramiro, hoy vamos a hablar del escritor al que se le ha dedicado el Día de las Letras Canarias, este presente año 2024, muy conocido por todos y por todas como Ángel Guerra, que es al final un seudónimo que selecciona por el amor que le tiene a Benito Pérez Galdós y su novela Ángel Guerra, pero lo cierto es que él se llama José Betancor Cabrera. Y vamos a ver un poco a lo largo de esta conferencia cómo el mar para él no solo es un símbolo literario en el cual se inspira, sino que esconde muchísimos otros conceptos clave, temáticos, probablemente de la vida social e histórica de la sociedad de Lanzarote en pleno siglo XIX, y por ende él también como habitante de esa isla donde nació, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, vamos a dividir esta conferencia en 6 bloques cortitos para poder disfrutar de una lectura. El primero es un poco presentar la esencia de este escritor. A posteriori ya vamos a hablar un poco de forma muy sintetizada de la vida y su obra, y finalmente el resto de bloques, del tercero al sexto, estas esencias semánticas que podemos ver en sus distintos cuentos, ¿no? A través del concepto marítimo, de la mitología acuática que esconde el mar para este escritor. Dicho lo cual, centrándonos en este primer bloque, claro, siempre por el Día de las Letras Canarias hay un subtítulo, podemos decir, ponen al escritor o a la escritora y ponen un verso, un fragmento del escritor, ¿no?, que lo representa. Y justo este año, para José Betancor Cabrera, es Andanzas de Caminante. Y claro, ¿qué será esto de Andanzas de Caminante? ¿Por qué han seleccionado esta carta de presentación literaria para poder investigar sobre él? Bueno, de entrada porque tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX la inmigración, sobre todo cuando además vivías en islas no capitalinas, era una realidad irrefutable, y en este escritor se da además la casuística de que amaba su tierra. Luego, para él, tener que marcharse de Lanzarote va a ser una especie de desconsuelo que, a través del amor que le tiene a sus costumbres y paisajes, va a ir rescatándolo y recordando su Lanzarote, a pesar de que luego haya vivido en la península, en París,
y por supuesto haya pasado por las islas capitalinas, ¿no? Y no solo por ese concepto de migración, ¿no? Esto de andanzas de caminante, sino porque también es un homenaje al cuento que muy probablemente conoce gran parte de la gente, que es La Lapa. En La Lapa, uno de los personajes, bueno, el personaje principal, que es Martín, tiene un momento determinado en el que dice andanzas por los caminos de pueblo en pueblo, porque al final Martín va vagando en un momento determinado de la obra, ni con miedo a volver a pisar el mar, que era lo que más ansiaba de niño y de joven. Entonces, al final, como digo, esta pequeña carta de presentación del autor está seleccionada por una obra determinada, pero también por esa psique y vida biográfica del autor. Dicho lo cual, definir su personalidad, ¿no?, a gran escala. Bueno, él fue escritor, sobre todo de prosa. Cierto es que publicó dos poemarios, uno titulado Una hoja de mi álbum y otro Poesías, allá poesías. Bueno, es verdad que no se dedicó tanto a la lírica, pero hay que resaltar que lo tiene, pero obviamente lo que más caracteriza a este escritor es la prosa, los cuentos y también, por otro lado, el periodismo. Él fue también un gran periodista, y no solo a nivel nacional, puesto que, por ejemplo, en pleno siglo XIX y principios del XX publica en El Heraldo de Madrid, que tenía muchísimo prestigio cuando vive en Madrid, de hecho, sino que también fue periodista en la Correspondencia de España, cuando estuvo una época determinada de su vida viviendo en París, entre 1908 y 1910. Entonces, no solo, repito, publicaba en grandes periódicos nacionales, sino que nunca se olvidó de Canarias y mandaba distintas crónicas para los periódicos locales, también de Lanzarote. Entonces, claro, centrándonos en su vida, escritor, periodista, por supuesto un hombre político comprometido, pero ¿cuál es su origen? Al final el origen de todos nosotros es lo que nos marca luego en la escritura o en cualquier disciplina artística. Su origen, entre otras cosas, podríamos decir que es un poco frustrante para el escritor, dado que él era el mayor de una familia humilde, tenía un padre y una madre, pero en un momento determinado su padre, Lorenzo Betancor, decide marchar a Montevideo, Uruguay, para poder buscarse la vida. Lo que dije antes, ¿no?, en cuanto a la inmigración, la necesidad de él nace en Lanzarote y el padre marcha a Montevideo. ¿Y qué ocurre? Que en Montevideo se enamora y decide abandonar a su familia. La abandona y nunca más vuelven a saber de él. ¿Eso qué hace para nuestro Ángel Guerra? Bueno, entre otras cosas, Ángel Guerra, totalmente apesadumbrado y era el mayor de los hermanos, tiene que marchar muy jovencito a Gran Canaria, siendo adolescente, tiene que dejar Lanzarote, algo que él a lo largo de sus cuentos en algún momento determinado, como luego podremos disfrutar a través de la lectura, lo manifiesta, le duele en el alma. Además él adoraba a sus abuelos, tiene que marchar y en este caso se va a ir al Seminario Conciliar de Las Palmas, que era como el instituto público de enseñanza para las personas que no tenían amplio poder adquisitivo. Ahí tiene que luchar para poder sobrevivir y estudiar, y en un momento determinado, casi al cumplir los 18, marcha a Madrid. Y claro, aquí viene el gran momento de nuestro, hasta ese momento, José Betancor Cabrera. Conoce a Benito Pérez Galdós. Y ahí va a estar el flechazo amigable y literario del autor con él, lo va a marcar, por eso también luego se va a dedicar al periodismo. Y en un momento determinado, cuando empieza a publicar crónicas, decide, entre otras cosas, utilizar el seudónimo, con permiso de Galdós, Ángel Guerra, que además es un protagonista de una novela de Galdós basado en un carácter afable a la sociedad, una persona sincera que lucha por las convicciones sociales, algo que caracterizó siempre a este escritor. Entonces, al final, parece que ese seudónimo fue el más exacto por la vida que tuvo. Cuando él está en la veintena, publica en los periódicos y, como mencioné, fue un hombre político, se dedicó también a la política. Por eso, además, estuvo viajando a principios del siglo XX por distintos países, Italia, Francia, de ahí que estuviese una temporada, 2 años en París. Y entonces ahí es cuando además empieza a frecuentar tertulias literarias muy interesantes, donde va a conocer, entre otras grandes personalidades, a Emilia Pardo Bazán o a Juan Ramón Jiménez, con el cual va a tener una profunda amistad, y Juan Ramón le va a dedicar un poema a José Betancor, recogido en una de las obras de Juan Ramón Jiménez. Entonces, claro,
Él está en un buen ambiente en Madrid, pero claro, no se olvida de Canarias porque además en algunas de sus correspondencias hablaba de cómo el canario que marcha a Madrid se olvida de su tierra, porque él no podía. Y por eso en su narrativa se caracteriza tanto el ambiente naturalista y por ende el movimiento costumbrista, de que sea nuestro mayor representante del costumbrismo canario. Va a recoger a lo largo de todos sus cuentos cómo eran las costumbres, las personalidades, la variedad lingüística canaria de la gente, no solo de las distintas islas, sino también de Lanzarote, sino que además a través del paisaje, que esto es clave en él, y más concretamente en el paisaje marítimo, vamos a ver esas presencias y ausencias de la identidad del pueblo canario, que además él, a través de sus cuentos, ¿qué es lo que denuncia? El abandono de las islas no capitalinas. Esto es muy importante destacar. A lo largo de su narrativa podemos ver una gran dicotomía entre lo interior y lo exterior. ¿Por qué? Porque para él lo exterior, que era la esperanza, estaba en el mar, el horizonte, la emigración, poder marchar para un mejor porvenir. Pero por ende también el dolor, porque abandonas lo que más amas, la tierra natal. Pero el interior era el hastío, el abandono, la hambruna. Había gente que no podía ni quería marcharse, pues en este caso la isla que va a ser la central va a ser Lanzarote. No quieren o no pueden abandonar Lanzarote, pero ¿eso qué conlleva? Pues sobrevivir como se puede a la falta, entre otras cosas, de un buen asfalto, de buenos tránsitos para poder caminar, de buenos caminos, gente que se pierde o que se cae y que fallece. También esas distancias y ese silencio de la llanura, donde no hay nada y se tarda en llegar, puesto que ahora podemos coger un coche, podemos desplazarnos, pero todos sabemos, por ejemplo, Fuerteventura, que aunque haya coche, si queremos ir de una punta a la otra de la isla, mínimo son 2 horas y media. Entonces, imagínense, siglo XIX, no hay coches como ahora, coches de diligencia probablemente, pero tardabas el doble o el triple. Entonces, también denuncia esa distancia y también qué va a conllevar. Ante la imposibilidad de marcharse, hay que trabajar muy pronto por la hambruna, entonces hay falta de educación. Entonces él manifiesta a través de la variedad lingüística canaria, y es sumamente interesante, las distintas variedades diafásicas, todo lo que eran los distintos niveles sociales y cómo hablaba la gente. Y esto es muy importante porque es uno de nuestros primeros autores que, viviendo en la península y publica sus cuentos, entre otras cosas, está reflejando cómo hablan los canarios. Sí, muchas veces de la clase social baja, media o clase social, la que había en aquel momento, que era muy unitaria en Lanzarote, pero de interior, los diálogos de interior. Entonces, claro, esos diálogos de interior, a través de la variedad lingüística, te van a manifestar palabras que obviamente no eran las más adecuadas, aunque fuesen canarias, canarismos a medio hacer. Pero lo manifiesta y lo refleja. Y creo que esto es muy importante. Luego, para terminar de presentar al autor y poder pasar a esta lectura, creo que es muy importante entender que para él el mar va a ser un símbolo de identidad, pero con los claroscuros que conlleva. Y además fue una persona sumamente de mirada sensible, político, periodista, que además dentro de la política hay que destacar que fue diputado por el Partido Liberal y luego a posteriori, cuando llega al gobierno republicano, lo nombran director general de prisiones y mejora las condiciones de los presos, y esto es muy importante, se centró en la humanidad de las personas a pesar de los errores, algo que también trata en sus cuentos, como uno en específico que les recomiendo si no lo han leído, que se llama El Justicia del Llano, que habla no del vandalismo, sino cómo se vivía en aquel momento con sus más y sus menos, quién era el más listo, el más pillo, pero no se posiciona a favor o en contra, simplemente refleja lo que hay. Entonces, por eso, cuando él es director general de prisiones, también intenta buscar la humanidad de las personas y por eso mejora sus condiciones. Y eso ha llevado, por ejemplo, que actualmente hay un premio que se llama Cuentos desde la Selva, que está galardonado con el nombre de Ángel Guerra, vinculado por eso a las prisiones, a la mejora de las condiciones de los presos. Está, como digo, señalado por esa razón. Pero bueno,
Ángel Guerra y su literatura. Ya sabemos que es un hombre con un inmenso compromiso político, con amor a las letras, no olvida su tierra, lo hace a través de las crónicas periodísticas y de sus cuentos. Fallece en Madrid en 1950, él siempre dijo que quería que sus huesos fuesen enterrados en Lanzarote, en Canarias. Fallece en Madrid, pero bueno, es importante que este año lo estemos recordando aquí, ¿no? Pero el mar, la clave en él es el mar, y en el mar vamos a encontrar muchísimos puntos semánticos interesantes. De entrada vamos a encontrarnos en él el mar de la esperanza. Vamos a encontrarnos un Ángel Guerra que a través del mar va a buscar un cambio, un deseo, un anhelo de mejora. Y esto es clave. Vamos a ver cómo embellece el mar. Y para poder disfrutar un poco de una lectura, a partir de ahora, lo vamos a hacer a través de distintos fragmentos que, en primer lugar, van a partir de La Lapa, del cuento que más se conoce de él. A mí me gusta que todas estas ideas que uno puede entender de una lectura se puedan ver reflejadas a través de los textos. Y en este caso, quien mejor lo puede expresar es el propio autor. Así que, ¿cómo embellece el mar Ángel Guerra, que a través de su personaje está hablando de sí mismo? Podemos llegar a esa mirada sensible del autor. Bueno, de entrada, así. Gracias que desde la ventana, cuando su padre lo ponía a vigilar por si llegaban con costales de molienda, alcanzaba a ver el mar, azul en su inmensa llanura, blanqueando espumoso al estrellarse las ondas contra las restingas de la costa. Qué hermoso sería correrlo, ir más allá de aquella cinta oscura en que el cielo y el agua se abrazaban, confundiendo sus dos azules diáfanos, bañados ardientemente de sol. Vamos a encontrarnos llanura, ese concepto que él vincula con hambruna, calor, en la interioridad. Para él hay otra llanura, la de fuera, el exterior, el horizonte azul, que muchas veces mezcla el océano Atlántico con el cielo. Pero claro, algo muy importante en esto de embellece el mar, habla del mar, es el paisaje que deja detrás. Que Martín, su personaje en La Lapa, es consciente de lo que hay detrás. Y entonces, a través del paisaje, de nuevo habla de esas condiciones terribles que tienen los habitantes de Lanzarote en pleno siglo XIX. De entrada, el calor. Fíjense cómo lo expresa, ese calor del llano interior que tenían que pasar los habitantes de Lanzarote y que se sigue pasando. Cuando el viento era flojo, cosa corriente en el bochorno de incendio casi habitual, desplegábanse todas las velas. El viento flojo, pero mucho calor. Eso yo creo que tiene que ver mucho con las islas orientales también, ¿no? Y el hambre, fíjense cómo expresaba el hambre. No había más remedio que ir a la calle. Candela era seguro que se acomodaba. Casas sobraban donde servir. Pero, ¿y Martín? No era tan fácil hallarle sitio donde pudiese estar, aunque solo fuese por la comida. Las vecinas no lo podían recoger. Mucho lamentar la desgracia, mucho compadecer a los muchachos, pero había tan poca agua en el Bernegal y era tan escaso el gofio en el zurrón que fueran a dar a puertas de ricos. Además, utilizado esos canarismos que les comentaba, ¿no? Lo vamos a ir escuchando. El hambre, pero también a través del paisaje la ausencia de riqueza natural, y esto es muy importante. El verde da alimento, genera flora y fauna, pero que nos encontramos en Lanzarote en aquel momento y que pues sigue pasando, ¿no? Desierto, y así lo expresaba. Ya había cerrado la noche, pasaron las últimas casas de Taich. En alguna muy contada parpadeaba una luz, sin un ruido, daba la impresión de un pueblo muerto, de un caserío en soledad, completamente abandonado. Entraba el páramo, las tierras llanas, casi infecundas, el pedregal negruzco, desierto y anchuroso. Se perdían todas las direcciones, hasta las lejanas y solitarias montañas de un lado, y por otro, hasta la costa deprimida, baja. Ni un árbol rompiendo la monotonía. Algún matorral agreste de vez en vez, que se confundían con los mojones de piedra, aquí, más allá, delimitando el extenso y estéril campo. Desierto, constante desierto, y lo va reflejando a través del paisaje. Al lector lo va metiendo en una sensación de vacío, que también es algo que él busca reflejar. ¿Por qué? Porque a través del vacío de los habitantes del interior está el hastío, que es muy importante.
tanto Martín, ese personaje que crea Ángel Guerra, como la hermana que tenía el protagonista, Candela, en un momento de la historia, tienen que marchar del molino donde habían pasado su infancia. Y claro, tienen que marchar interior porque el familiar que los iba a coger estaba en el interior de Lanzarote. Entonces aquí es cuando se empieza a reflejar todos estos fragmentos, ¿no?, de Ángel Guerra. La aridez, la ausencia de agua, también, por ejemplo, Cho Moisés, Cho Moisés, los perros impedían el avance, sonó la puerta abriéndose y una voz gritó, ¿quién llama? Pancho, el del majuelo, una lagrimita de agua para un chico esmorecido. Mal avío, ni una escujarra en la destiladera, Chopancho. ¿Cómo hay Dios que ni una escurraja? A la prima cantó la olla. Todo sea por Dios. No había más remedio que aguantar. Más adelante, a unos 2 kilómetros, había un aljibe donde abrevaban los rebaños. Pero ahora Candela, contaminada por la sed, tal vez codiciosa por la imposibilidad de saciarla, también sentía seca la boca y un ansia atosigante de refrescar las fauces. No hay agua. Piensan en el agua, pero ahí no hay agua. En el interior no hay agua. Por eso el mar, la esperanza y también la paradoja, porque no puedes beber del mar. Pero es agua, lo que ansiaban en el interior y no había, ¿no? Y lo que les dije del hastío infinito. Llegan a lugares donde apenas hay poblado, donde apenas hay animales, donde apenas hay nada. Y se sienten vacíos, porque no hay amor, porque no hay cariño, aparentemente. Por ejemplo, aquí. Bastante entrada la noche llegaron a Teseguite. Comenzaba entonces a clarear en los altos cielos una dulce luz de luna. Todo aquello parecía al extraño a los dos chicos. No era el campo árido, ni las viejas casas miserables, ni el silencio de muerte que rompían aquí el ladrar de un mastín. Allá el bramido de un camello, lo que le llamaba la atención. Era una inexplicable hostilidad que le salía al encuentro, repudiándolos antes de llegar. A donde iba, el rechazo del paisaje. O mejor dicho, el rechazo del espacio, porque el paisaje lo crean, pero el rechazo del espacio. Y por supuesto esto que va a conllevar en un momento determinado, y esto es algo que hacen muchos escritores y escritoras, es sintetizar el ser humano con el paisaje y convertirse en un animal, la animalización. Y fíjense qué animalización hace este escritor en el cuento de la Lapa con el desierto. Dice Martín, de sol a sol se pasaba los días en el campo como un lagarto tendido sobre la dura tierra. El lagarto, claro, allí lo que podía vivir, lo que podía sobrevivir. Y claro, ante todo esto, ¿qué le quedaba al autor? El agua, el mar. Y fíjense de qué manera tan bella lo dice, ¿no? La esperanza. No había más remedio que resignarse. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde ir? Cuando fuera hombre. Y su espíritu se remontaba pasando años, como si pudiese empujar la edad, todavía temprana, demasiado muchacheril. Entonces, desertaría, abandonando callado y mochila, los arreos infamantes de pastor. La ilusión entera de su vida estaba en el mar, el buen padre que había querido desde niño. Cuando él se embarcase, nunca había logrado el deseo, siquiera de pasar la barra de Juan Rejón en una lancha de pesca, hacerse a la mar en un costero. Ese sueño, esa esperanza durante toda la etapa del niño hasta que se hace adulto y se encuentra en alta mar. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Segunda clave de 4 del mar de Ángel Guerra, la dureza lírica a través del mar. Cuando ya Martín es un muchacho y ya puede trabajar, marcha con distintos barcos, el que más se conoce y que es clave en la obra es la Cometa. Y cuando está allí se encuentra con la dureza de la vida de los marinos. Ángel Guerra también quería reflejar eso. Está claro que el mar te permite alimento, te permite migrar, pero también hay mucho dolor, hay mucha soledad, hay mucha dureza. También lo expresa este autor. Y de una manera sublime, de entrada, utiliza los campos semánticos vinculados al mundo marítimo para reflejar el hurto. El hurto, porque hay hambre, porque la gente necesita vender lo que sea para conseguir alimento. Y fíjense cómo lo hace él. Las barcas no se recatan y van a sus puestos de pesca. Orilla adelante, saltando charcones, salpicando el agua con los pies desnudos. La recua de mujeres y de chicos desfila, camino de casa, con los haces de madera vieja a cuestas, y siempre entre sombras, espiando la oscuridad como procesión macabra de asaltadores de cementerios. Están robando material, madera,
para poder venderla y así poder conseguir alimento. Estaban abandonados a la mano de Dios, ¿no? Como también lo refleja Ángel Guerra, quiero decir. La soledad del marinero, y de qué forma tan bella lo expresa. Dice: un chico al año es toda la carga que imponen los deberes. Puede que el azar trastueque la fecha y el crío venga al mundo, no coincidiendo el mes, ni el día, ni la hora, contando con los dedos, con la anterior y necesaria estancia del costero en puerto. Porque claro, el marinero se casaba, estaba todo el día fuera, pero cuando llegaba con su mujer, concedía, y la suerte que tenía ante la soledad de tanto tiempo fuera era que al llegar hubiese un chiquillo, que también es un sueño de Martín, pero que no diré qué ocurre para que luego ustedes tengan esas ganas de leerlo. Por supuesto habla de las distancias, de la dificultad que tienen al final para vivir ellos, ¿no? Y todo esto, ¿qué es lo que hace en este caso para el marinero? El recuerdo hacia tu tierra, el amor nostálgico, es la tercera clave con la que podemos entender el mar en Ángel Guerra. Si decíamos que el mar era un símbolo de esperanza y luego también reflejaba la dureza, ahora nos vamos a encontrar con una penúltima clave que se centra en ¿qué? En el amor hacia la tierra, que a pesar de sus dificultades es la nuestra, es nuestra tierra. Y entonces esto es muy bonito, porque aquí no habla Martín, aquí habla otro personaje, que es el que introduce la historia de Martín, porque claro, la Lapa es una historia, y dentro de la historia está la meta-historia, que es Martín. Entonces ese personaje que escucha la historia del abuelo, mi suposición, repito, es personal, es mi interpretación, es que ese niño que escucha al abuelo y que luego de adulto cuenta la historia, es José Betancor Cabrera. Y entonces, ya él, que está en otro lugar, habla de las tierras y dice: tristezas del destino, las andanzas del vivir nos separaron. El cálido nido que me albergaba piadoso y amante de niño, dejé para siempre, al rodar por el mundo, la casa humilde donde mis abuelos vivieron y murieron. La tierra madre, la tierra natal donde quisiera que un día fueran a encontrar reposo mis pobres huesos. Mi corazón que va por el mundo de tierra en tierra como un niño sin madre, perdido a la aventura y a lo largo de los caminos desiertos y sin fin. Y esto es muy bonito, porque al final, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que para él, no estar en la tierra originaria o en un lugar determinado y específico es como un niño que no tiene madre, huérfano, quiere recurrir a un espacio para sentirlo propio. Eso nos ocurre a muchas personas. Hayamos nacido en un lugar o no, hay lugares que sentimos propios. Y si no estamos en ninguno de una manera definitiva o largo tiempo de nuestra vida, nos sentimos huérfanos. La tierra como una madre. Eso también es una idea muy hermosa que nos transmite Ángel Guerra. Y el mar como manifiesto identitario, sería la cuarta clave. Porque claro, todo esto configura al final una identidad. Entonces, ¿qué identidad quiere reflejar Ángel Guerra con el mar? De entrada, utiliza el propio nombre del protagonista, Martín, que viene de mar. Mar, Martín. Luego, la importancia de nombrar. Si ya tu protagonista tiene como lexema el mar, nombrar ya es crear una realidad. El mar es real para el isleño. Está ahí. No se puede olvidar. Luego también la fisionomía canaria, porque en un momento determinado hace que el cuerpo sea un paisaje, el cuerpo hecho paisaje, y utiliza el mar para ello. Miren cómo describe a Martín. Martín era otra cosa, negruzca la piel como un tizón, recostada por el sol y curtida por el áspero aire de mar. ¿Cuántos canarios de costa no tienen ese cuerpo? El canario hecho paisaje, o el paisaje haciendo el canario. Eso también es una idea a través del mar muy, muy importante. El horizonte, que nos puede generar aislamiento, oportunidad. Él refleja ambas ideas, ¿no? Y entre unas citas que rescatar de cómo el horizonte atlántico nos influye, que también es algo que, por ejemplo, de aquí, ¿no? Aunque sea de La Gomera, pero Pedro García Cabrera, estando en Tenerife, que hablaba del horizonte. Bueno, pues el horizonte de Ángel Guerra, ¿cuál es? Cuando dice: la inmensa llanura azul, con espumas blancas, y cómo ese horizonte tiene musicalidad. La musicalidad del mar como canto identitario. Fíjense qué bonito describe la melodía del mar. Fíjose entonces en el ronco clamor como un alarido del mar. Parecía una voz que llamaba. Arriesgóse
iría al encuentro del grito de las aguas batiendo la costa, ya la encontraría. Grito, alarido, que le llamaba. El oleaje, ¿no? Si lo podemos en este momento imaginar y escuchar, es cierto que las olas parece que te están llamando. Entonces, ¿cómo refleja una musicalidad viva a través de la interpretación del canario, ¿no? A través del mar, manifiesto identitario como reflejando una identidad multicultural, porque en la Lapa él habla del vínculo que hay entre Canarias y África. Y esto es algo muy interesante, porque geográficamente somos africanos, y él ya lo refleja desde el siglo XIX, con citas como esta. Los marinos isleños congeniaban con los moros de la costa, eran amigos, hacían sus tratos y contratos. Es una historia que existe y que evidencia. Y claro, todo esto al final, ¿qué es lo que hace? De alguna manera, el mar representa aislamiento y oportunidad, con citas como esta. Un sedimento de melancolía, un deseo de abandono, como si nos sintiéramos en destierro, pobres seres entregados a la dureza de la tierra, y el alma quisiera escaparse para vivir en el misterio del infinito, en el seno majestuoso de la luz. Vemos destierro, la dureza de la tierra, pero entregado, el esfuerzo que está ahí, que cuesta pero está. Por supuesto, no me voy a detener mucho más, pero podríamos hablar de Ángel Guerra desde muchas claves, que sepan que, por ejemplo, fue un magnífico escritor descriptivo de las grandes ciudades. Por ejemplo, como habla de Las Palmas, que dice semiafricana, medio europea, tendida en la playa, o de Santa Cruz, que dice con sus riscos negros al fondo, como ciclópeos titanes en acecho, y bañándose en las olas el caserío señorial con las torres de las iglesias, rompiendo la azul diafanidad del cielo, bañada ardientemente el sol. Entonces, la literatura como reflejo histórico, la hizo testimonial, habla de la esencia histórica de las capitales, y por supuesto, de pueblos de Lanzarote hay muchísimo. La variedad lingüística sería un cuarto punto, ¿vale? Como refleja la variedad de los canarios en aquel momento para hablar, a pesar de que en la península eran muy exigentes, le pasó a Benito Pérez Galdós, que le pedían que tenía la variedad lingüística canaria que adaptarla al español estándar. A mí me parece asombroso y maravilloso que Ángel Guerra dijese, costumbrismo, cómo hablamos nosotros es lo que reflejo, porque es la identidad, la búsqueda. Ya que estoy fuera, voy a reflejar lo que yo siento dentro. Valorar lo que se tiene cuando estamos fuera, valorarlo de dentro desde fuera, ¿no? Crítica social, pero también hay una crítica, ojo, está claro, adecuada al siglo XIX, pero hacia la discriminación y dureza de las mujeres. En la Lapa habla de las lavanderas, de la dureza que significaba ser lavandera, un trabajo de generación en generación, o por ejemplo en el cuento El Justicia del Llano, cómo habla de aquellas mujeres que en esos caminos perdidos, la llanura, la distancia, pues o se caían y nadie las encontraba, o distintos cabreros las violaban, y lo refleja para entender la dureza, para que el lector se tropiece y diga, esto está ocurriendo. Y por supuesto, su mirada sensible y su belleza, porque fue un hombre que sobre todo destacó el amor. Y quiero terminar con eso, con el valor del amor. ¿Por qué? Porque a través del amor, él reflejaba la pobreza y la dureza, pero de una manera, vamos a decir así, en la que, a pesar de la llanura, del hastío, del vacío, siempre había un momento determinado en el que cabía el amor. En El Justicia del Llano hay una niña que aparece sola en medio del desierto, y entonces uno de los cabreros la acoge. Y en el momento que la pone entre sus piernas, se olvida del dolor y de la dureza del día y busca protegerla. Como, a pesar de la dureza de un espacio, puedes crear un paisaje, y en este caso un paisaje de amor, un paisaje sensible, un paisaje humano. Luego está claro que Ángel Guerra, a través del mar y por ende en contraposición del llano, es capaz de reflejar valores, testimonios históricos y replantear cuál es la identidad que realmente busca un isleño. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por esta estupenda conferencia. La verdad que ha dado un repaso amplio y completo a lo que es la obra de Ángel Guerra. Y bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que comentar.
Yo lo que pienso es lo llamativo. El mar en los escritores canarios siempre ha sido al mismo tiempo una frontera a superar, un lugar al que amar, pero también al que odiar, con el que a veces no se sienten cómodos porque eso es una frontera líquida, pero frontera al fin y al cabo, ¿no? Y ahora al escucharte me ha recordado esa realidad. Y de alguna manera también Alonso Quesada, ese quiero salir de la isla, pero a la vez la isla, ¿no? Es verdad. Esa dicotomía amorosa rara que parece todos los autores canarios. Sí, es un poco lo que hablaba Jorge Rodríguez Padrón en sus ensayos sobre literatura canaria, lo de la pulsión centrípeta y centrífuga del isleño. Total. Nos queremos ir y a la vez queremos volver y estamos en ese vaivén que no nos decidimos. ¿Qué quieres? Totalmente. Y además yo creo, por ejemplo, que el mar en Ángel Guerra es muy interesante porque, claro, cada mar es distinto. Victoriano Santana Sanjurjo, por ejemplo, hablaba de que no es igual el mar de Tomás Morales Castellano frente al mar de Juan Ramón Jiménez. Ambos lo tratan desde su contexto histórico. Entonces, claro, esto es muy interesante, porque a lo largo de la literatura canaria vemos cómo el mar evoluciona, pero porque va reflejando siempre esa dicotomía que ustedes comentan, pero cómo va cambiando la vida y la historia. El mar que podemos representar ahora muy probablemente está cimentado en una modernidad, o con ecos de pasado, pero buscamos ese pasado. En el caso de Ángel Guerra es fundamental la marcha, el dolor, el hambre y la emigración, y por lo tanto el cariño nostálgico, que quizás ahora pues se adapta más al contexto, ¿no? Entonces yo creo que para el ser el canario, la canaria, considero que el mar es un discurso no solo identitario, sino de cuestionamiento de lo que nos queda y no sabemos que nos falta. No, un poco, me quiero marchar, pero realmente tampoco. Claro, es que no tenemos un discurso originario del que partir. Entonces también esa presencia de la búsqueda de un valor, de un discurso propio, pero ¿dónde está lo propio? Tenemos algo propio superpuesto. Entonces el mar yo creo que también representa la amplitud, y si representa la amplitud, de alguna manera también lo que refleja es la oportunidad de crear algo distinto, ¿no? En cuanto a la identidad. Puede ser. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante en la obra Ángel Guerra y en tu conferencia es ver la influencia del naturalismo, que yo creo que es posible que le llegara por Emilia Pardo Bazán, si tenía esa amistad tan cercana por ella, porque además es un tipo que me parece a mí que no rehúye el conflicto social. No. Te está hablando de la miseria del pescador, de la miseria del que busca agua por los pueblos, de la mujer violada en un camino. Entonces quizá no es un naturalismo que pueda ser tan fuerte como el francés, con ese desafío abierto a la iglesia, al poder establecido, pero sí muestra la realidad tal como era, en una isla que se vivía una situación de miseria aterradora. De hecho, también creo que fue un adelantado a su tiempo, y es que esto es una anécdota que me ocurrió investigando sobre la vida del autor. Me encontré con un relato que escribió, porque además es un relato corto, que se llama Afrodita Inmortal. Cuando yo lo leí, yo dije, y en verdad esto lo escribió a principios del 20, pero de verdad lo escribió a principios del 20. Es una historia de amor lésbico, o sea, real, de amor lésbico, y de hecho tengo unas citas, porque es que me ha parecido, o sea, se me puso los pelos de punta básicamente por el momento. Se llama Afrodita Inmortal. Y a lo largo del cuento lo que te va diciendo, te describe el vínculo amoroso, pero también te dice, ¿y qué hay de malo? Entonces, claro, ya no es que te describa un amor, sino que es que se posiciona. ¿Qué hay de malo? Entonces, crítico social, efectivamente, la vida campesina, el cabrero, porque se centra sobre todo en el cabrero, la vida marítima, el pescador que marcha, las mujeres, las lavanderas, por ejemplo, pero también reflejar la diversidad de amores. Nunca, por supuesto, dice amor homosexual, pero sí dice el amor. Y a mí eso me parece tan grandioso. Fíjense en esta cita, es que sublime. ¿Por qué aborrecerla? Empieza así. A mí ya eso me mató, ¿vale? Nunca me he explicado el odio con que los demás las insultaban al pasar enlazadas, casi en éxtasis, en las revueltas del baile, cuando su vida y sus amores han llegado a inspirarme un cariño piadoso, una curiosidad enfermiza. Luego, ya de entrada, él se posiciona a través del cuento. Luego dice, sentían repugnancia por los hombres. ¿A qué turbar entonces la inocencia de su amor y la sublimidad de su placer? Queríanse.
A mí me parece algo de Ángel Guerra tan potente, que es una de las cosas por las que yo me destacaría como persona a su tiempo. Es adelantadísimo en ese aspecto. Adelantadísimo, pero vamos, pero es que va por distintas formas, ¿no? Y de hecho lo vuelve a resaltar más adelante en el cuento, dice: no conocían los celos, queríanse. No he podido aborrecerlas como los demás que las injuriaban, porque sentían asco de la belleza masculina, musculosa, caracterizada por la fuerza, incorrecta, con irregularidades de línea, cuando ellas gustaban más la belleza de las curvaturas ligeras, pálidamente diseñadas, y de las coloraciones vagas, fluctuantes, que se desvanecen en medio de una suprema corrección de dibujo, y encontraban en su amor la serenidad de las sensaciones plácidas, la inocencia del placer sin dolor, la caricia dulce como el roce de las plumas de un ala. Encima también hay ahí, ¿no?, como esa crítica de dejen que se quieran, que no las están tratando con esa dureza, pues probablemente de aquel momento sistema amoroso que había. Es súper interesante ese adelantamiento de Ángel Guerra. Y además me encanta el título, Afrodita inmortal. Afrodita, la diosa del amor, e inmortal. Da igual la persona, lo que importa es que ames, que el amor supere todo lo demás. Y yo creo que eso es un mensaje, esa mirada sensible que tiene este autor fue una de las cosas que más me impresionó. Para el mar es un juego identitario increíble, pero ahora, cómo mira a las personas y cómo quiere llegar a los sentimientos a través de su mirada sensible, me parece algo extraordinario, que lo hace digno, escritor del Día de las Letras Canarias del 2024. Sí, ¿no? Y además increíble este relato que yo desconocía por completo, la verdad, y nos has descubierto aquí el de Afrodita inmortal. Tú piensas, por ejemplo, tal vez la estancia en París le dio esa apertura mental tan grande, le sacaría los prejuicios de la mentalidad española del momento, porque en este país, bueno, siempre hemos tenido, por ejemplo, me acuerdo, el otro día yo estaba en Lanzarote, precisamente para ir allí al acto institucional del Día de las Letras Canarias. Pasé por la Fundación César Manrique, estuve viendo un poco lo que era el legado de César y bueno, había por ejemplo en las paredes algunos textos con citas y reflexiones de César y por ejemplo él se definía a sí mismo como una persona vitalista, que defendía el erotismo, que no tenía prejuicios y decía: rechazo la tragedia de la vida española que ha llenado de culpa el sentimiento del amor, o algo así, no recuerdo la cita literal, pero más o menos ese era el mensaje. Entonces digamos que aquí Ángel Guerra se sobrepone a todo eso, tiene una apertura mucho mayor. Completamente. Considero que las estancias, viajar, ¿no? Siempre cuando viajamos nos enriquecemos de personas, de otros contextos, eso por supuesto creo que lo marca, pero también considero que como él convive en un momento histórico en el que sí tiene una presencia política de cambio, claro, él también conoce el gobierno de la Segunda República, por ende a nivel artístico conoce también a la generación del 27, a muchas mujeres que además eran lesbianas o bisexuales. Entonces yo creo que él es consciente de que algo estaba cambiando, algo cambiaba, y entonces yo creo que también lo quiere reflejar, porque claro, Afrodita inmortal no es de sus primeros textos, pero es importante que después de toda la mirada, de todo lo que ha visto, sea capaz de cuestionarse muchas cosas y de centrarse en el amor. Y a mí, Ramiro, me gustaría, un poco como para culminar la guinda del pastel, acabar de nuevo con palabras del escritor y con un pasaje cortito que tiene La Lapa y otros cuentos, titulado Intermezzo, que está en medio de la historia. O sea, él va contando la historia de Martín en La Lapa y de repente hay un capítulo que, ahora escuchándolo, se van a dar cuenta, sobresale. No está dentro, pero no lo está. Y yo creo que esto es un manifiesto del autor. Además, hay una esencia biográfica de él y creo que puede sintetizar cómo es la identidad a través del mar, ¿vale? Yo creo que es algo muy, muy interesante. Intermezzo, dice así: la poesía del mar. ¿Quién no la ha sentido? ¿Quién no la ha amado? Los que nacieron junto a la orilla nunca olvidarán la visión de las aguas quietas, azules, con cabrillos de luz a las horas de sol, los que muchas veces se durmieron al blando rumor de las ondas y de día despiertos, soñaron al son de su cantar vago y quejumbroso, como un arrullo de cuna. Al internarse tierra adentro se sentirán extraños, suspirando por la eterna cantinela que dejaron,
lamentando no sé qué amores traicionados junto a la costa, en la arena de la playa que todavía puede que conserve la huella de nuestros pies y hasta el eco del latir presuroso de nuestro corazón. Se ama al mar con locura, con pasión honda, como se puede amar a una mujer, porque el mar parece vivir, parece que tiene alma, un alma de niño que no sabe más que llorar o reír. ¿No remeda en ocasiones su rumor? En la paz de las noches con estrellas, un rumor de sollozo, de largo y doliente llanto. ¿No parece a veces cuando salta juguetón entre las rocas su cristalino ruido, una alegre explosión de risa, de muchas risas? Cuando a lo largo de la ribera hemos paseado en tardes de soledad, nadie más que él, con sus silencios, despertó nuestros pensamientos. Nadie más que él, presentando a nuestros ojos la inmensidad azul de su extensión infinita, nos hizo imaginar, crear y sentir, desvelando en lo más hondo de nuestro ser no sé qué hermosos sueños. Nos enseñó también la poesía. ¿Dónde vivimos esta? ¿Creéis que acaso que fue en los libros? No. Alguna vez en la vida nos hemos sentido poetas. Todos lo hemos sido en una ocasión, cuando los ojos de una mujer prendieron nuestro corazón y unos labios que nos mintieron divinos tuvieron la piedad de engañarnos, diciéndonos que nos amaban. Creíamos entonces y soñamos. En ese instante fuimos poetas, porque la música espiritual que dentro de nosotros sentimos, muy íntima para nosotros solos, era la poesía de la vida, que venía a consolar nuestro corazón, que se creyó solo y perdido en el mundo. Y a la vera del mar fuimos también poetas. Ante el piélago anchuroso tuvimos la primera idea de grandeza y la hermosura de lo que es grande, de lo que es fuerte, entrándose en nuestra alma hasta lo más hondo, haciendo temblar de emoción, nos hizo cruzar las manos, hincar la rodilla en una solemne oración. En las charcas llenas de sol hemos visto cómo el agua transparente marcaba nuestra imagen, como si nos dijera que allí había de perdurar siempre. También los ojos de mujer tienen el liviano capricho del agua de las charcas llenas de sol. Cándidos nosotros creemos en la permanencia de la imagen fugitiva. Ah, el amor es como el agua del mar. Despierta nuestra sed y luego salobre, no la sacia, y es amarga como si se nutriese nada más que de lágrimas. No hay que beberla, porque en ella está el desengaño o nuestras ansias. Las noches de luna, ¿quién ha visto algo más bello y hondamente sugestivo? La blanca claridad cae sobre el haz revuelto de las ondas que se agitan con un latir de corazón oprimido. Y la blanda reverberación de las aguas deja en nosotros un sedimento de melancolía, un deseo de abandono, como si nos sintiéramos en destierro, pobres seres entregados a la dureza de la tierra, y el alma quisiera escaparse para vivir en el misterio del infinito, en el seno majestuoso de la luz. Sobre todo, el mar es azul, como su hermano el cielo. Dijérase que las estrellas se asoman por la noche al firmamento, solo por enviar asombrada su blanca claridad al mar, y ver que éste la refleja orgulloso de tanta pompa, de tanta hermosura y de tanta majestad. No habléis de perfidias, si se recela nunca se ama, porque toda hermosura es pérfida y todo amor es mentiroso. No se diga que el mar no tiene corazón, ya lo veis, a veces llora. Es quizás la pena de ser cruel lo que le da el sabor amargo a las aguas. Creo siempre en el dolor, porque él es cariño que sufre. Y si alguna vez he de tender mi mano de mendigo a algún corazón de mujer, será cuando al levantar los míos vea como en los cielos el iris tras la lluvia, la paz del amor en otros ojos que han llorado. Esto es un libro de Ángel Guerra. Y yo creo que no hay otra manera de expresar el amor y lo que es el océano. Poesía en prosa. Poesía en prosa. Totalmente. Pues yo creo que con esto ya podemos terminar, ¿verdad? Yo acabaría con Ángel Guerra porque no... Creo que ya el autor ha hablado y bueno, pues solo me queda agradecerte a ti por esta conferencia y este rato que hemos pasado leyendo al autor, reflexionando sobre él, comentando también sus textos en el turno de preguntas, y gracias a todos por haber venido y acudir una vez más a la programación cultural de la Poeteca de Canarias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Qué tal? Bien.
Me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. el profesor es de Las Palmas, ¿no? Sí. Yo estuve allí, yo soy de Gran Canaria. ¿Qué tal? Ah, vale. ¿Dónde estabas? ¿Allí? En Pozo Izquierdo, o sea, yo estuve primer curso y luego me vine para aquí a estudiar con mi hermano, de periodismo. Vale. Y nada, me gradué aquí en la Universidad de La Laguna. ¿Y estás siendo profe ahora? No, no estoy siendo profe, sino que estoy haciendo el máster de profesorado y mi idea es cursar un doctorado. Ah, qué guay. Aquí también en La Laguna. Sí. Vale, vale. Me gusta el clima, me gusta. ¿Verdad? No, esto es una maravilla. Hay un montón de cafeterías, librerías. Súper bien. Y esta Súper bien. mi novia Evelyn, ella Encantada. está estudiando ahí en Las Palmas también. Ah, vale, tú estás allá. Ella está en primero y creo que tú le acabarás dando clases seguramente en algún momento. A lo mejor. Bueno, no sé, no estoy en la uni dando clases. Ah, estás dando Claro, yo estoy en el Alonso Quesada en el instituto. Pero bueno, sí me gustaría algún día dar clases en la uni, así que... ¿Estás en filología? Sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, lo llevo bien. Bien. Genial, genial. Bueno, cualquier cosa, vamos, que mi contacto lo pueden tener y por mí sería un placer, vamos, ¿sabes? Que cualquier duda que tengas, y me alegro un montón que les haya gustado. ¿Tu nombre es? Besai. Besai y Evelyn. Pues me alegro un montón, me alegro un montón. Nosotros hemos hablado. ¿O no eres ese Besai? No, solo hay un Besai. Bueno, quiero decirte, hay un Besai que es cantante y yo creo que soy yo. ¿Y tú escribes? Yo escribo, sí. Vale, vale, ya sé quién eres. Vale, claro que leí lo que escribiste. Vale, claro, ya decía yo que me sonaba tu nombre. Vale, me gustó mucho. Muchas gracias. Me gustó muchísimo. Qué bueno, Sí. qué bueno. Yo no tengo mucha experiencia escribiendo, no sé, seguramente alguna inexactitud escribir, pero... No, está súper. Bueno, ahí somos compis detrás de más, o sea que seguiremos investigando sobre vida y obra de Ángel Guerra. Claro. Para mí ha sido, no sé para ti, pero para mí ha sido un súper descubrimiento. Para mí Ángel Guerra, sí, yo ya lo conocía, pero porque lo había leído previamente, y claro, no era el tuyo, porque yo no sabía que existía, y me parece un escritor que me parece extraño que nunca lo hubieran dedicado un día. Y entre esos escritores, otro que no entiendo para nada, que se le oía Alonso Quesada. ¿Por qué Alonso Quesada? No lo entiendo, no ha salido todavía como autor. Como autor en el Día de las Canarias, cuando es uno de los más representativos para mí. Totalmente. Bueno, es que además Alonso Quesada, yo hice el trabajo de fin de grado, de hecho, de Alonso Quesada, y he hecho un par de artículos en la Academia Canaria de la Lengua, pero porque es mi escritor favorito del mundo mundial, entonces... ¿El que escribiste tú, el de la ciudad literaria? Sí. Eso me gustó mucho. Sí, ay, gracias. Porque yo tenía pensado que esto muy a largo plazo, escribir una novela en la que hay un personaje que no es Alonso Quesada, pero Alonso Quesada, que en uno de esos hoteles conoce a lo que sería el presunto Oscar Wilde. Ah, qué bueno. Claro, porque yo me hice la idea de Oscar Wilde se murió en París, se murió pobre, y si Oscar Wilde hubiera venido aquí a morir como tantos otros ingleses que él habla en sus cuentos de tuberculosis, ¿sabes? Y yo dije, ¿cómo sería este señor con este otro señor y encima la idea de la independencia de Irlanda, ¿no? Y además en un espacio que en aquel momento era un auge cultural, como eran Las Palmas en aquel momento. Pero es verdad que luego Las Palmas se cierra, ¿no? Después de esa época gloriosa de los 20. Pero en ese momento, a nivel espacio literario, tienes ahí un juego brutal. Yo estoy centrada ahora mismo en el teatro de Alonso. De hecho, claro, el trabajo de fin de grado lo hice de las crónicas. La poesía me gusta, pero es cierto que cuando descubrí sus obras de teatro, ya como he hecho con Ángel Guerra, empecé a indagar, a intuir, a motivarme. Y en el instituto en el que trabajo desde hace 3 años, con los chicos del grupo de teatro que tengo, hicimos La Umbría. Bueno, aquello fue... Claro, porque la Umbría es súper compleja de adaptar. Pues imagínate cómo vives entre los 14 y los 17 años. Fue una magia, yo ya sentí la Umbría en carne propia, el juego con los fantasmas, y representando al final la obra, una dice, es que este hombre hizo magia con la palabra literaria. Pues te puedes meter en la enfermedad, puedes sentir la enfermedad. Y dentro de la enfermedad sentir la esperanza de que la vida puede cambiar aunque tu vida se acabe. Me pareció súper interesante. Es como está muy relacionado con el momento vital, porque murió de una enfermedad, creo que era tuberculosis. Tuberculosis, sí, por eso. Y a mí me parece muy curioso porque yo recientemente encontré un prólogo, la edición más nueva de los cuentos de ¿cómo se llama esto? De Ned Hall, de los cuentos coloniales, que no recuerdo cómo se llama ahora. Y me pareció curioso, ¿no? Porque en el prólogo vi que iban a publicarle el libro en Madrid, luego no se publicó, que lo recomendó Emilia Pardo Bazán. Dice, fue una frustración. No, Emilia Pardo Bazán no fue Carmen de Burgos, que dice, este libro